El Badén de Juana Ríos, ubicado en Chongoyape. Chongoyape está al este de la provincia de Chiclayo, a 215 metros sobre el nivel del mar, con clima cálido. Conecta por el lado izquierdo a Chota y Cutervo, y por el derecho al centro de la ciudad. La capital del distrito es la ciudad de Chongoyape, ubicada a 60 kilómetros de la provincia de Chiclayo. Fue fundada el 17 de junio de 1825 sobre terrenos donados por el hacendado Pedro José de las Muñecas y recibió el nombre de Santa Catalina de Chongoyape en honor a Catalina Agüero, esposa del donante. Hasta la década de 1930, Chongoyape era un punto clave para el tránsito y descanso de los arrieros, además de una plaza importante para el comercio de mercancías, lo que generaba un activo movimiento comercial y una alta demanda de pastos y víveres. A pesar de la oposición de los hacendados, Chongoyape prosperó, siendo elevada a la categoría de pueblo el 1 de noviembre de 1839 y a villa el 6 de octubre de 1905 mediante la Ley número 86. Finalmente, el 23 de diciembre de 1942, por Ley 9708, fue declarada ciudad. Con el decaimiento del arrieraje y la construcción de carreteras, sus actividades cambiaron, perdiendo el protagonismo comercial que antes tenía. Hoy comentaré la vida de una persona muy especial, la señora María Emilia Rualcaba Mesones. Un legado de dedicación y superación. Nació en la calurosa Chongoyape el 28 de mayo de 1934, hija de don Fidel Rualcaba Guerrero y doña María de la Paz Mesones Céspedes, siendo la quinta de 10 hermanos. En su infancia, María Emilia vivió en una vivienda que evoca recuerdos entrañables. Allí pasó momentos significativos de su niñez y parte de su adolescencia. Desde pequeña, demostró una gran capacidad académica, completando sus estudios primarios en el Colegio de Chongoyape entre 1947 y 1949, bajo la tutorización de la profesora Dora Gastelumendi de Pita. Como alumna destacada, María Emilia obtuvo una beca para continuar su educación en el Colegio El Rosario, en la ciudad de Chiclayo, gracias a sus altas notas y su buena conducta. Su esfuerzo y dedicación son un reflejo del espíritu de su tierra, donde brilla el sol y reina la alegría. En el año 1952, María Emilia Rualcaba Mesones, con apenas 17 años y solo educación primaria, comenzó su carrera docente de manera particular en la localidad de Tocmoche. Su dedicación y persistencia fueron fundamentales para que, el 19 de septiembre de ese mismo año, se creara la plaza para la escuela en la Hacienda Sangana, gracias a la resolución ministerial número 8344. Este logro fue posible tras numerosos viajes a la ciudad de Chota y el apoyo del hacendado don Evaristo Mesones Céspedes. El 27 de febrero de 1953, María Emilia recibió la resolución directoral número 2225, que la nombraba preceptora de la Escuela Elemental Mixta 702 de Sangana, bajo la jurisdicción del distrito de Miracosta. Su nombramiento fue notificado el 30 de marzo de 1953 por la Inspectoría de Educación de Chota mediante el Memorándum número 1. A las 5:30 de la mañana del sábado 4 de abril de 1953, ya con 18 años, partió desde su natal Chongoyape hacia la Hacienda Sangana a lomo de mula, acompañada por su madre y un peón encargado de cuidar las acémilas. Tras un largo viaje pasando por lugares como las Pampas de Yaipón, Cásupe, Tocmoche, Angulís y Lutis, llegó a su destino pasadas las 11 de la noche, justo en la época de la celebración de la Semana Santa. Inició oficialmente la matrícula y labores educativas el 6 de abril de 1953 con 15 alumnos en uno de los ambientes de la Casa Hacienda. Con el tiempo, la cantidad de estudiantes aumentó, provenientes de caseríos como Naranjo, Anguyacu, Rumichaca y Guayabo, entre otros. La pasión de doña María Emilia por la enseñanza dejó una huella imborrable en la comunidad. Durante el año, doña María Emilia participaba de 3 reuniones de profesores en la supervisión de Miracosta. En uno de sus viajes de regreso a Sangana, tuvo que enfrentar el desafío de cruzar la cordillera, utilizando el camino por la Peña del Arco, a 2.810 metros de altura. El trayecto era arduo, rodeado de páramos, neblina y lodo, montando un macho curco, un mulo que se convertiría en su fiel compañero.
Pasó por hacia Calungate y Achucalá, hasta llegar a Sangana cerca del anochecer, un viaje que requería tanto valentía como resistencia. Cada fin de año, en diciembre, la supervisión enviaba a 1 o 2 profesores para tomar el examen de evaluación final. En su vida personal, el año 1954 fue trágico para María Emilia, ya que perdió a su padre cuando tenía apenas 19 años. Tras este doloroso acontecimiento, su madre y hermano se mudaron a la ciudad de Tumbes, mientras ella se quedó en Sangana al cuidado de sus tías y abuelos, pertenecientes a la familia Mesones Céspedes. María Emilia trabajó arduamente para salir adelante. Durante las vacaciones, viajaba largas horas en Acémila con su macho Curco hacia Mayascón, acompañada de sus alumnos, Felipe Mendo Pomachari de Sangana, Luis Céspedes de Rumichaca y Nicanor Manayaye de Calungate. Al regresar, utilizaban la Acémila, haciendo del viaje una experiencia compartida. En aquellos tiempos, los camiones de carga eran la única forma de movilidad, llegando solo hasta la hacienda Mayascón. Desde allí, María Emilia continuaba su viaje a Ferrenafe y luego a la ciudad de Tumbes para visitar a su madre y hermanos. Su vida estuvo marcada por la determinación y el amor familiar, en un contexto de desafíos constantes. La profesora María Emilia es un ejemplo de dedicación y compromiso en el ámbito educativo. Durante su carrera, destacó por tener 2 alumnos excepcionales, Augusto Bonilla Manayay y Alberto Carlos Sánchez, quienes brillaron en sus estudios. En sus días libres, especialmente durante los fines de semana, disfrutaba de momentos de camaradería con sus contemporáneas en la hacienda. Allí, no solo fortaleció amistades, sino que también se sumergió en las costumbres locales, aprendiendo a tejer prendas y hilar lana de oveja, entre otras actividades que enriquecieron su vida. A los 24 años, contrajo matrimonio con Remigio Vicente Carmona Mesones y se establecieron en Ferrenafe, donde formaron una familia y tuvieron 3 hijos. En los meses de vacaciones entre enero y marzo, María Emilia se dedicó a completar su educación secundaria en el Colegio San José, lo que le permitió postular a la Escuela Normal de Mujeres, actualmente conocida como Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús en Chiclayo. Allí, se graduó como docente con sobresalientes calificaciones. Su trayectoria profesional continuó en Sangana, donde permaneció más de 10 años hasta 1963. Luego fue trasladada al Colegio Nacional de Varones 241, hoy Institución Educativa Manuel Antonio Mesones Muro, en Ferrenafe, donde trabajó durante 20 años hasta su jubilación en 1984, después de 31 años de servicio y a los 50 años de edad. A partir de ese momento, inició un nuevo emprendimiento llamado Cafetería Unión, en honor a la calle donde residía, junto a Antonia Mendo Chacón y otra persona cuya identidad se le ha escapado de la memoria. La historia de María Emilia es un testimonio de perseverancia y pasión por la educación y el emprendimiento. Salí con 50 años de edad y de ahí puse mi cafetería que me fue arriba. Mira, yo comencé a trabajar solamente con primaria, pero yo porque mi papá había fallecido, yo tenía que trabajar para mis hermanos, dejé todo eso y me fui a trabajar con primaria. Trabajé 11 años con primaria y cuando me casé, comencé a estudiar la secundaria en el San José, en los meses de verano, secundaria para maestros, y saqué los primeros puestos. Y cuando terminé secundaria en el San José con buenos profesores, ya vine a estudiar a la normal. Vimos un examen que era de difícil, nos mandaron unos libros, pero yo no les tenía miedo porque sabía matemáticas, sabía historia. Al único que le tenía miedo era ciencias naturales, no me gustaban ni los animales ni las plantas. Con buenas notas salí invicta. Y con diploma de honor en el Sagrado Corazón de Jesús. Organiza su tiempo para participar activamente en su círculo social y es una mujer profundamente católica. Con frecuencia asiste a la iglesia Santa Lucía para escuchar la palabra de Dios. Ocasionalmente, visita el campo Santo el Carmen de Ferrenafe para coronar a su esposo, abuelo materno y otros familiares. Además, en su querido Chongoyape, visita la tumba de su señor padre y
de mi infancia, cuando tenía 8, 9, 10 años, con mi hermana Julia. Y vivíamos ahí en una casa con mi tío Marcial Besones, mi tía Felicia Roncaba, ahí frente del parque. Mi colegio que quedaba aquí, a una cuadra. Las profesoras que recuerdo era Blanca Montenegro, Dora Gastelumendi, Ritela Pérez. Debido a la distancia y su edad, ocasionalmente viaja a la ciudad de Tumbes para rendirle homenaje a su señora madre. Estoy en la carretera de Ferrenafe a Pítipo. Aquí hay un desvío por el lado izquierdo que me llevará al fundo de la familia Carmona Roalcaba. Acompáñenme. Hemos llegado al fundo agrícola. Aún podemos apreciar algunos árboles frutales que se conservan, aunque las viviendas de campo solo quedan en restos de paredes debido al paso del tiempo. Sin embargo, me invade una profunda nostalgia al recordar la década de 1970, cuando el lugar estaba bajo el cuidado directo del dueño, el hacendado don Remigio Carmona Mesones. El fundo lucía hermoso, completamente lleno de siembras, gracias al cariño y dedicación que el dueño ponía en los diferentes cultivos. Existían 3 sectores principales: la bomba, la huaca y el guabo. En cada uno había una vivienda y un encargado, conocido como mayordomo, designado por el dueño. Los mayordomos, en su mayoría originarios de Sangana, permanecían allí después de terminar sus tareas y solo salían al pueblo los sábados para comprar alimentos tras cobrar su pago semanal. Después de la temporada, regresaban a su lugar de origen. El guabo era el sector más importante, pues allí se encontraba una casa vivienda con una oficina y almacenes. Don Remigio Carmona solía iniciar el pago a sus trabajadores los sábados después del mediodía, formándose largas colas que reflejaban el trabajo arduo y la organización del fundo. Finalizo este homenaje con un mensaje personal a doña María Emilia, noble maestra y mi querida madrina. Tu viaje a lomo de mula por los caminos de Sangana fue solo el inicio de una vida dedicada a los demás. Hoy, a tus 91 años, te agradezco por ser mi guía y ejemplo. Que sigas iluminando nuestras vidas con tu sonrisa. Que sean muchos años más de salud y alegría.